Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de la jurisprudencia. Entonces, hemos estado hablando de cómo la jurisprudencia es una fuente formal del derecho en el sistema jurídico mexicano y esta establece criterios que son obligatorios para la interpretación y aplicación de las normas. Esto se hace a través de diferentes mecanismos y así los tribunales superiores generan criterios vinculantes que orientan la labor jurisdiccional y garantizan la coherencia del sistema legal. Entonces, en el tema de hoy, pues vamos a hablar de las distintas clasificaciones de la jurisprudencia, desde lo más tradicional, como lo son la reiteración y la contradicción, hasta innovaciones que se han hecho mediante reformas últimamente, como lo es el presente obligatorio. Y pues vamos a ver cuáles son sus requisitos, los efectos y ya cuál sería la relevancia práctica de cada uno de ellos. Entonces, la primera que vamos a ver aquí sería la jurisprudencia por reiteración. Esta es una de las formas clásicas de generar criterios obligatorios dentro de nuestro sistema y este tipo de jurisprudencia se va a formar cuando un tribunal superior, como lo es la Suprema Corte o bien un tribunal colegiado de circuito, emita cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido sin que exista ninguna en contrario. Este requisito lo que busca es garantizar que el criterio no sea solo un producto de una decisión aislada, sino que se produzca a través de una línea constante de pensamiento jurídico. Este tipo de jurisprudencia solo se puede formar cuando la resolución de cada caso se da por mayoría calificada. Por ejemplo, 8 votos en el Pleno de la Suprema Corte o 4 en sus salas. Además, una vez cumplidos los requisitos, debe publicarse oficialmente en el Semanario Judicial de la Federación para que surta sus efectos obligatorios. Antes de su publicación, no puede exigirse su aplicación generalizada por jueces inferiores. Un ejemplo de jurisprudencia por reiteración sería el criterio que establece que el trabajador tiene derecho a reclamar el pago de utilidades aunque la empresa no haya generado ingresos, si se demuestra que la información contable fue manipulada. Este criterio se formó tras cinco sentencias consecutivas emitidas por el mismo Tribunal Laboral de Circuito y, una vez publicado, se volvió obligatorio para todos los jueces laborales. Este tipo de jurisprudencia ha sido útil para resolver asuntos de alta recurrencia, como lo son controversias fiscales, laborales o de amparo. También ha servido para madurar el debate jurídico, ya que la reiteración permite observar si el criterio es consistente y aplicable en distintos contextos. Sin embargo, un punto débil de esta modalidad es su lenta formación. Muchas veces toma meses o incluso años llegar a cinco sentencias uniformes, lo que retarda la solución de conflictos sociales urgentes. Por ello, la reforma de 2021 introdujo nuevos mecanismos que fueran más ágiles, como lo son el precedente obligatorio. A pesar de ello, la jurisprudencia por reiteración sigue vigente y continúa siendo una forma de creación normativa judicial, ideal para consolidar criterios que surgen de la práctica constante en los tribunales federales. Entonces, este es la primera clasificación de jurisprudencia que vamos a ver.
es la jurisprudencia por reiteración y es de la que les estuve hablando en un principio en estas clases que llevamos, es la que más hemos mencionado, que como lo dice aquí la presentación, se forma a través de 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido sin que haya ninguna en contrario y estas pueden ser emitidas por la Suprema Corte o por los tribunales colegiados de circuito. Em, y una característica muy importante de este tipo de jurisprudencia, pues es que debe ser publicada en el Semanario Judicial de la Federación para que adquiera ese carácter obligatorio para todos los demás jueces. Y de lo que aquí nos habla el tema, pues es nada más que un contra de este tipo de jurisprudencia es que puede tomar muchos años en formarse, porque pues no es que se emitan las 5 sentencias en el mismo sentido, pues no sé, en un mes, sino que puede tomar meses, años, que llegue un caso parecido y que se pueda emitir un criterio parecido para que al final se forme la jurisprudencia. Después, el segundo tipo de clasificación que tenemos aquí sería la jurisprudencia por contradicción de tesis. Esta surge cuando dos tribunales que tengan igual jerarquía, por ejemplo, dos tribunales colegiados de circuito, emiten criterios opuestos sobre un mismo tema jurídico. Este tipo de jurisprudencia busca resolver esa discrepancia mediante la intervención de una autoridad superior, como las salas o el pleno de la Suprema Corte o el pleno de circuito correspondiente. A diferencia de la jurisprudencia por reiteración, aquí no se requiere un número de sentencias previas en el mismo sentido, sino únicamente la existencia de criterios contradictorios. Y una vez detectada la contradicción, el órgano competente debe pronunciarse y fijar el criterio que debe prevalecer. Esta resolución adquiere carácter obligatorio de manera inmediata y este tipo de jurisprudencia tiene una alta utilidad práctica, ya que permite unificar la interpretación del derecho cuando existen criterios divergentes que pueden generar incertidumbre o afectar el principio de igualdad. Es común en materias como derecho fiscal, penal o laboral, donde la variedad de casos puede derivar en interpretaciones divergentes. Un ejemplo importante es la contradicción resuelta por la Suprema Corte sobre el tema de la legalidad del uso de cámaras de vigilancia en espacios de trabajo sin consentimiento del trabajador. Algunos tribunales habían sostenido que era válido sin necesidad de aviso, mientras que otros lo consideraban violatorio del derecho a la intimidad. La Corte resolvió que debe notificarse previamente al trabajador, estableciendo ese criterio como jurisprudencia vinculante. Este modelo tiene como ventaja su rapidez y la posibilidad de resolver contradicciones jurídicas en corto tiempo. También permite identificar conflictos de fondo que, de mantenerse, podrían afectar el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la equidad procesal. En resumen, la jurisprudencia por contradicción de tesis es una herramienta eficaz de unificación que fortalece la coherencia del sistema judicial y evita decisiones divergentes que puedan comprometer la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho. Ahora, la siguiente clasificación es la jurisprudencia por sustitución. Esta es una modalidad en la que un tribunal superior decide dejar sin efectos un criterio jurisprudencial previamente vigente para establecer uno nuevo y que sea más adecuado a las circunstancias actuales. Esta figura reconoce que el derecho es dinámico y que las condiciones sociales, científicas o jurídicas pueden cambiar, volviendo obsoletos ciertos criterios jurisprudenciales. Para que esta sustitución se realice válidamente, debe ser aprobada por mayoría calificada del órgano jurisdiccional correspondiente, ya sea el Pleno o las salas de la Suprema Corte, y debe publicarse en el Semanario Judicial. Además, la sentencia debe justificar de manera explícita las razones que motivan el abandono del criterio anterior y la necesidad de adaptar una nueva.
Este tipo de jurisprudencia permite una actualización doctrinal constante, adaptando la interpretación del derecho a nuevas realidades. Un ejemplo representativo es la sustitución de la jurisprudencia que negaba el derecho a la adopción por parejas del mismo sexo. En años anteriores, la Suprema Corte sostenía sostenía criterios restrictivos, pero a partir del avance en derechos humanos y los tratados internacionales, emitió una nueva jurisprudencia que reconoce plenamente ese derecho, derogando la anterior. La sustitución también puede ocurrir cuando la jurisprudencia vigente ha sido superada por una reforma constitucional o legal. Por ejemplo, si una jurisprudencia limitaba el acceso a ciertos recursos legales y después se forma la ley ampliando esos derechos, la Corte puede emitir nueva jurisprudencia que sustituya a la anterior. Este modelo contribuye a que el derecho no se convierta en un sistema estático. Permite que el Poder Judicial reaccione a cambios sociales profundos y se mantenga en sintonía con los principios de justicia, igualdad y dignidad humana. En definitiva, la jurisprudencia por sustitución representa una madurez institucional, al reconocer que la autoridad no está para conservar criterios obsoletos, sino para garantizar que el derecho refleje la evolución de la sociedad y los valores constitucionales. Ahora vamos a hablar sobre la jurisprudencia por precedentes obligatorios que derivó de la reforma del 2021. Esta reforma transformó profundamente el sistema jurisprudencial mexicano al introducir la figura del precedente obligatorio. A diferencia de la jurisprudencia por reiteración, este modelo permite que una sola sentencia de la Suprema Corte, cuando sea aprobada por mayoría calificada, tenga efectos vinculantes inmediatos, si se considera que establece un criterio relevante para la interpretación de la Constitución o de los derechos humanos. Este mecanismo de la Constitución está previsto en los artículos 94 y 217 de la Ley de Amparo y busca fortalecer el papel normativo de la Corte como tribunal constitucional. La principal ventaja de este tipo de jurisprudencia es su rapidez y eficacia, ya que evita la espera de 5 sentencias similares para consolidar un criterio obligatorio. Además, permite reaccionar con mayor agilidad ante conflictos sociales, políticos o jurídicos que sean urgentes. Uno de los primeros precedentes obligatorios emitidos bajo este nuevo modelo fue el que despenalizó el aborto en todo el país. En esa sentencia, la Suprema Corte estableció que criminalizar a las mujeres por interrumpir voluntariamente su embarazo violaba sus derechos y por tanto ningún juez podía dictar sentencia condenatoria por esa causa. El criterio se volvió obligatorio inmediatamente, incluso sin que existieran 5 resoluciones anteriores similares. Este modelo se inspira parcialmente en el sistema del common law, donde las sentencias relevantes de tribunales superiores constituyen precedentes vinculantes para casos futuros. En el contexto mexicano, mantiene una estructura controlada mediante mayoría calificada y fundamentación exhaustiva, lo que garantiza que los precedentes tengan una solidez jurídica. Para que una sentencia de la Suprema Corte se convierta en precedente obligatorio, debe incluir una determinación explícita del criterio que se desea fijar, así como la motivación constitucional que lo respalda. Además, debe estar claramente identificada y publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Esto permite su consulta y aplicación directa por los operadores jurídicos. El precedente obligatorio ha comenzado a cambiar la cultura jurídica mexicana. Los jueces ya no solo citan tesis por reiteración, sino que ahora deben estar atentos a las resoluciones recientes de la Suprema Corte que puedan constituir precedentes. Esta transformación implica una mayor responsabilidad interpretativa y una evolución del papel jurisprudencial del Poder Judicial.
Después tenemos a la jurisprudencia aislada. La jurisprudencia aislada es aquella que resulta de una sentencia o resolución que, si bien refleja la opinión de un órgano jurisdiccional sobre una cuestión jurídica relevante, no cumple con los requisitos para adquirir carácter obligatorio. Es común que se trate de la primera resolución sobre un tema novedoso o de una sentencia que se aparta del criterio dominante sin llegar a formar un nuevo precedente. Aunque no es vinculante, la jurisprudencia aislada tiene valor persuasivo. Puede ser citada por abogados, jueces y académicos como argumento jurídico válido, sobre todo si proviene de la Suprema Corte, de un tribunal colegiado especializado o del Pleno de Circuito. También puede influir en la conformación de futuras jurisprudencias, especialmente si es bien recibida por la doctrina o si otros tribunales comienzan a adoptarla. Un ejemplo de jurisprudencia aislada es la resolución en la que la Suprema Corte reconoció el derecho de las personas intersexuales a que se respete su identidad corporal y a no ser sometidas a cirugías sin su consentimiento informado, siendo menores de edad. Aunque en ese momento no se formó una jurisprudencia obligatoria, el criterio tuvo gran impacto mediático y doctrinal y fue el punto de partida para futuras sentencias en la misma línea. La jurisprudencia aislada también puede convertirse en insumo para la construcción de una tesis jurisprudencial por reiteración. Si otros tribunales emiten decisiones en el mismo sentido, eventualmente se puede cumplir el requisito de 5 sentencias concordantes. De ahí su importancia estratégica en el desarrollo de nuevas doctrinas jurisprudenciales. Desde el punto de vista académico, la jurisprudencia aislada es especialmente valiosa porque refleja la evolución del pensamiento judicial, permite identificar tendencias emergentes, posturas en disputa y avances interpretativos que aún no se han consolidado normativamente. En resumen, aunque no tenga carácter obligatorio, la jurisprudencia aislada desempeña una función importante dentro del ecosistema jurídico. Inspirar, cuestionar, explorar y abrir el camino a nuevas construcciones jurídicas, anticipando los cambios que la jurisprudencia formal adoptará con el tiempo. Después tenemos a la jurisprudencia interrumpida. Esta es aquella que, habiendo sido en algún momento obligatoria, pierde su carácter vinculante por no cumplir ya con los requisitos legales establecidos, principalmente por la aparición de sentencias de sentido contrario o por la modificación del marco normativo. Esta figura refleja la naturaleza dinámica del derecho y reconoce que los criterios jurisprudenciales también pueden dejar de tener vigencia. Una de las causas más comunes de interrupción es que un tribunal del mismo nivel que había formado el criterio emita una sentencia en sentido opuesto, lo que rompe la unanimidad requerida para conservar la jurisprudencia por reiteración. También puede interrumpirse si uno de los tribunales que formó el criterio es desaparecido o reconfigurado, por ejemplo, por reformas al Poder Judicial. Otra causa relevante es la reforma legislativa o constitucional que modifica la base normativa sobre la que se había construido la jurisprudencia. Si, por ejemplo, se reforma el artículo 123 constitucional en materia laboral, todas las jurisprudencias que interpretaban el texto anterior deben ser reevaluadas. Esto ha sucedido en diversas materias como en la penal o en la administrativa. Un caso representativo de esto es la jurisprudencia que establecía que la posesión de cannabis para consumo personal debía ser penalizada si excedía los límites establecidos en la ley. Con el tiempo, nuevos fallos de la Suprema Corte comenzaron a reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al generarse criterios en ese sentido contrario, la jurisprudencia original fue interrumpida.
El efecto jurídico de la interrupción es que ya no puede exigirse su aplicación obligatoria, aunque el criterio puede seguir citándose como referencia doctrinal o persuasiva. No obstante, los jueces ya no están obligados a resolver conforme a ella y pueden adoptar criterios distintos si están debidamente motivados. En conclusión, la jurisprudencia interrumpida es un reflejo de que el sistema jurídico es evolutivo, flexible y sensible al cambio, y que incluso los criterios más consolidados deben estar en constante revisión para asegurar su compatibilidad con la realidad social y los principios constitucionales. Ahora, aquí hablamos sobre los criterios administrativos y reiterados. Primero está la jurisprudencia reiterada, no obligatoria. Esta, existen ocasiones que ciertos tribunales han emitido múltiples sentencias en el mismo sentido, pero por diversas razones no se ha formalizado la jurisprudencia obligatoria. A esta situación se le denomina informalmente como jurisprudencia reiterada no obligatoria. Aunque carece de efectos jurídicos vinculantes, estos criterios tienen un peso considerable en la práctica judicial. Las causas de esta situación pueden ser varias: la falta de publicación oficial de las cinco sentencias, la emisión de un fallo contradictorio que impide cumplir la uniformidad o incluso cuestiones administrativas que demoran la consolidación de la jurisprudencia. En otros casos, los tribunales no notifican la sentencia como susceptible de formar jurisprudencia. Este tipo de criterios suele surgir en ámbitos con alta litigiosidad, como el derecho laboral, fiscal o de seguridad social. Por ejemplo, varios tribunales han emitido sentencias reconociendo el derecho de los trabajadores a recibir prima de antigüedad, sin importar el tipo de contrato. Aunque aún no existe jurisprudencia obligatoria, la reiteración constante de fallos en el mismo sentido anticipa su consolidación futura. Los abogados suelen utilizar estos criterios como argumentos sólidos en sus escritos, ya que pueden convencer al juez incluso sin el carácter obligatorio. Los jueces a su vez los pueden aplicar como elementos persuasivos, sobre todo si no existe jurisprudencia en sentido contrario. Académicamente, esta figura plantea una interesante reflexión sobre los límites que emite entre lo obligatorio y lo persuasivo, y muestra cómo la práctica judicial muchas veces va más allá de la formalidad procesal, creando patrones de decisión constantes que impactan directamente en la realidad de los litigantes. En conclusión, aunque no tenga efectos vinculantes, los criterios reiterados no obligatorios sirven como termómetro doctrinal, anticipando la formación de jurisprudencia y reflejando tendencias jurisprudenciales en evolución que deben ser observadas de cerca por operadores jurídicos y legisladores. Por último, tenemos la jurisprudencia administrativa, que nos dice que aunque el concepto tradicional de jurisprudencia implica la emisión de sentencias por tribunales judiciales, también existen en la práctica ciertos criterios normativos generados por órganos administrativos con funciones cuasi jurisdiccionales, que son conocidos como jurisprudencia administrativa. Si bien no constituyen jurisprudencia en el sentido estricto de la ley, tienen un alto valor interpretativo y operativo. Un ejemplo claro son los criterios normativos del SAT, que establecen cómo debe interpretarse una disposición fiscal en la práctica administrativa. Aunque son vinculantes para los jueces, Aunque no son vinculantes para los jueces, sí lo son para las autoridades fiscales, y en muchos casos sirven como una guía técnica para los contribuyentes.
Estos criterios, cuando son reiterados y aceptados en la práctica, generan una especie de estabilidad normativa útil para el cumplimiento de obligaciones. Otro ejemplo es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que pueden emitir recomendaciones, dictámenes o lineamientos que orienten el cumplimiento de derechos o la supervisión financiera, respectivamente. Aunque estas resoluciones no crean jurisprudencia formal, son frecuentemente citadas en juicios para resolver, para resolver posturas jurídicas. Es importante que los operadores jurídicos distingan entre jurisprudencia obligatoria emitida por tribunales y esos criterios administrativos que no obligan a los jueces, pero pueden influir en sus decisiones, sobre todo cuando reflejan este tipo de jurisprudencia, es cuando reflejan buenas prácticas, estándares técnicos o principios de equidad. Este tipo de jurisprudencia también ayuda a que el sistema legal sea más ágil, permitiendo que la administración pública genere interpretaciones rápidas y accesibles, especialmente en contextos de alta especialización técnica como el fiscal, ambiental o sanitario. En suma, aunque no se trate de jurisprudencia en sentido formal, estos criterios complementan el sistema jurídico y ofrecen una base práctica importante para la correcta aplicación del derecho, especialmente en áreas donde la legislación no siempre tiene respuestas claras o actualizadas. Entonces, Em, este sería el tema de la clase de hoy, las clasificaciones de la jurisprudencia. Este tema pues es bastante teórico, la verdad. Pues no vas a andar por la vida platicándolo, o sea, en un litigio ni nada por el estilo. Pero pues sí es importante conocer los tipos de jurisprudencias y saber pues qué alcance tienen, ¿no? Primero pues hablamos de la jurisprudencia por reiteración, que como les dije anteriormente, pues es la más sonada, es la que más hemos platicado, es la que más se nos queda. Y pues esta es la que habla de que se forma a través de 5 sentencias que se emitan en el mismo sentido y que no haya alguna en contrario. Esta se debe publicar en el Semanario Judicial de la Federación y pues esta es de una formación que es un poco más lenta, porque como les digo, pues las 5 sentencias que se dicten en el mismo sentido, pues va a tomar un rato de que se dicten, que lleguen los casos a los tribunales correspondientes y que se emitan las sentencias y que pues sean 5 sentencias, pues va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces ese es un contra que tiene. Después ya hablamos de la jurisprudencia por contradicción de tesis. Esta nos habla de cuando existen 2 criterios emitidos por tribunales del mismo nivel. Estos 2 tribunales emitieron criterios contrarios, entonces pues un tribunal superior tiene que decir cuál es el criterio que va a prevalecer. Y es así como se forma la jurisprudencia por contradicción. Hay 2 criterios contrarios y entonces un tribunal superior decide cuál es el criterio que debe prevalecer. Después está la jurisprudencia por sustitución. En esta hablamos que si bien ya existía una jurisprudencia, pues conforme pasa el tiempo, no sé, se actualizan los criterios jurídicos, incluso la ciencia, y entonces el tribunal correspondiente se ve en la necesidad de emitir una nueva jurisprudencia que reemplace a la antigua que ya no tiene aplicación o que ya quedó superada por algún criterio, etcétera. Entonces es ahí donde se emite una jurisprudencia por sustitución, que precisamente como su nombre lo dice, pues va a sustituir algún criterio anterior. Y pues esta también es de formación un poco, es pues más rápida, ¿no? Simplemente que exista alguna circunstancia por la que se tenga que reemplazar alguna jurisprudencia, pues van a hacer la nueva jurisprudencia cuando ya se emita el criterio que sustituye al anterior.
Después hablamos de este tipo de jurisprudencia que se introdujo a través de la reforma del 2021, que nos habla del precedente obligatorio. Aquí simplemente es una sentencia, pero que es de una tal magnitud que se considera necesario que tenga efectos vinculantes desde un principio. Entonces, esta jurisprudencia pues es mucho más rápida y básicamente solo necesita una sentencia que esté bien fundamentada y que sea aprobada por mayoría calificada. Eso es lo más importante, ese es el requisito más importante, que es para que se forme un precedente obligatorio, pues este debe ser aprobado por la mayoría calificada. Y después hablando un poquito, aquí la presentación nos hablaba sobre la jurisprudencia aislada. Yo ya les había comentado en temas anteriores que a mí pues no me gusta tanto este término, más bien me gusta el de pues como lo menciona la misma Suprema Corte, las tesis aisladas. Estas son tesis que aún no, se emitió una sentencia, aún no llega a ser jurisprudencia, aún no reúne los requisitos de la ley para ser jurisprudencia. Pero estos criterios, si bien no son jurisprudencia, pues pueden servir como orientación a los jueces inferiores para saber, cómo está resolviendo el superior, pues yo resuelvo más o menos en el mismo sentido, pues para no irme a un sentido totalmente diferente. Entonces son criterios orientadores que tienen valor persuasivo y que sí ayudan mucho a los jueces de primera instancia a resolver sus sentencias a fundamentarlas mucho mejor. Y pues después está la jurisprudencia interrumpida. Esta es una jurisprudencia que perdió su carácter vinculante por ya no cumplir con los requisitos legales establecidos. Y pues en esta jurisprudencia vemos cómo el derecho está en constante cambio. Se emite una jurisprudencia, pero pues se puede interrumpir, se puede cambiar, se puede sustituir. Entonces, esto más que nada nos habla de ese derecho que siempre está evolucionando. Y pues básicamente eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero les haya quedado claro y si no, ya saben, en la siguiente oportunidad me pueden preguntar. Y pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo por el tema de hoy. Nos vemos la próxima clase. Gracias.